Entonces, ¿tomamos el auto hoy o vamos a tu casa? Vamos a un hotel cuando regresaba del hospital. Vi a mi esposo caminando de la mano y con una mujer joven. ¿Quién diablos es ella? Estaba vestida con ropa reveladora y creo que estaba más de 10 años más joven que mi esposo, no parecía alguien de su. Podría ser una aventura a pesar de que estaba regresando de una prueba de donación para una enfermedad que le diagnosticaron. De alguna manera logré mantener mis emociones bajo control. Y enfrenté a mi esposo con una mirada furiosa cuando regresó a casa esa noche. Te vi caminando con una mujer joven. ¿Qué es eso de traicionarme así? Lo más bajo. ¿Cómo pudiste hacer algo tan horrible? ¿Qué te crees que eres? ¿Crees que eres? Para una mujer tan maravillosa, se supone que el matrimonio debe ser apoyado por el hombre y en el momento en que una mujer deja de ser mujer, se acabó. Los hombres siempre quieren mujeres jóvenes y atractivas, ¿de qué está? No hay manera de que el matrimonio pueda desmoronarse por razones tan egoístas, al parecer. Como si mi esposo estuviera tratando de justificar su engaño. Nunca lo perdonaré. Menop Pule, bruja, no eres necesaria si me divorcio. Te divorcias. He estado pensando en ello por un tiempo, pero nunca quedas embarazada y como mujer estás terminada. Pareces. Y no eres nada atractivo, así que quería dejarte, por eso te engañé y me atrajo una mujer más joven. Es obvio, está bien, entonces divorciémonos, pero no olvides que eres tú quien lleva una gran bomba en tu cuerpo y quién te ayudará con eso. Mi nombre es Kelly. Actualmente trabajo como oficinista en una pequeña empresa. Trabajo como oficinista. Originalmente me uní a la empresa como vendedor. Estoy de regreso. Bienvenido de nuevo, ¿cómo estuvo hoy? Bueno, me ignoraron un poco. Lo siento, no pude cerrar el trato a pesar de que era un proyecto que nuestro compañero de trabajo había estado preparando, no te preocupes demasiado, no se puede evitar. No te desanimes. Era el compañero de trabajo responsable de mi capacitación, fue muy amable conmigo, me enseñó todo desde cero sobre ventas y yo estaba haciendo todo lo posible para seguir sus enseñanzas, pero creo que mi personalidad no es muy buena. Ser asertivo y rehuir incluso una actitud ligeramente dominante no era adecuado para ello, mi rendimiento de ventas. Estuvo más cerca del fondo y me sentí fuera de lugar en la empresa porque era una pequeña o mediana empresa de la que todos hablaban de trabajar duro. Juntos para aumentar las ventas de la empresa, pero sentí que era el único que frenaba a todos. Me preguntaba si debería renunciar o tal vez debería cambiarme a profesión diferente. Fue entonces cuando comencé a pensar, ¿puedo tener un momento? ¿Qué pasa? Escuché que estamos buscando un nuevo empleado de oficina. Así es, la empresa ha crecido un poco y estamos pensando en agregar más personas para encargarse de las tareas administrativas. ¿Conoce a alguien que quiera postularse? No exactamente. Me preguntaba si estaría bien que yo presente mi solicitud. Me he esforzado mucho en ventas durante los últimos 2 años, pero no he podido producir muchos resultados. Siento que estoy arrastrando a todos los demás hacia abajo, incluso cuando hay un buen proyecto, no puedo lograrlo. Un éxito porque soy yo, ha habido muchos casos así que sí es posible, trabajar como oficinista. Veo que me pareció que pasar a un puesto de oficinista y ocupar el puesto de ventas desde afuera sería beneficioso para la empresa, por supuesto, sentí pena por el compañero de trabajo que me había capacitado, pero también fue un rel para mí mentalmente. Entiendo que he escuchado de otros empleados sobre las luchas. Estás enfrentando y creo que puedes manejar tareas administrativas hasta cierto punto. Hasta cierto punto, si estás de acuerdo con eso, sigamos adelante y hagamos ese cambio, pero en cuanto al salario, será lo que gana un empleado de oficina, está bien, por supuesto, no hay ningún problema, entendí que comencé a trabajar como empleado de oficina y como solo tenía que tratar con empleados con los que me llevaba bien, no había necesidad de ser demasiado cauteloso o tenso, de hecho, el salario era menor en comparación con cuando estaba en ventas, pero poder trabajar sin acumular estrés realmente alegró mis días. A través de un conocido comencé a salir con un hombre
Tanto mi trabajo como mi vida personal fueron gratificantes. Prometo apreciarte siempre. ¿Quieres casarte conmigo? ¿De verdad quieres casarte conmigo? Por supuesto. Siempre te protegeré. Me sentí muy feliz hasta el punto de llorar cuando mi novio me propuso. Siempre había carecido de confianza en mí mismo creyendo que no había nadie que quisiera casarse con alguien. Esa siempre había sido mi creencia. Entonces la propuesta me abrumó emocionalmente. Pasar de ventas a un puesto administrativo también era uno de mis complejos. No podía manejar adecuadamente ni siquiera una sola tarea que se me había encomendado. Originalmente había sido un pensador negativo y me había convencido de esto por un tiempo, por supuesto, mientras estrés del trabajo había desaparecido, el hecho de que mi confianza en mí mismo seguía disminuyendo era innegable. Es por eso que juré apreciarlo en mi corazón, el que me eligió, juré que lo haría. Después de eso, nuestra vida matrimonial comenzó y vivimos una vida libre de problemas como pareja trabajadora. Sin embargo, podrías cubrir los gastos. Manutención a cambio, ahorraré. ¿Quieres decir que pago todo? Sí, sacaré mi asignación y ahorraré el resto. Está bien, cierto, este es uno de mis defectos, pero cuando me hablan con dureza no puedo responder. Solo estaba ganando un salario modesto como empleado de oficina, así que después de pagar el alquiler, comestibles y servicios públicos, no mucho dinero al casarnos, nos mudamos a un apartamento razonablemente grande. Aunque estaba usado, también compramos un automóvil. Habíamos acordado dividir los gastos en partes iguales, así que supuse que así sería. Lo entendí, pero estoy un poco sorprendida. Había asumido que dividiríamos todo. Es más fácil si manejas bien todos los gastos. En cuanto a los ahorros, manejaré todo eso, así que no te preocupes. Si mi esposo lo dice, tal vez sea para la mejor. Ventaja es si está invirtiendo la mayor parte de su salario en ahorros. Supongo que podríamos ahorrar una cantidad sustancial en un periodo corto. Esperábamos tener hijos en el futuro, así que quería ahorrar tanto como fuera posible. Acepté su propuesta. Después de casarse empezó a salir más por la noche. Hola, todavía no volverás a casa. Esta noche saldré a beber con mis colegas, así que no volveré a casa hasta tarde. Lo que no soy tu padre, no lo hagas, pero en mi vida privada es asunto mío con quién salgo a beber, ¿no? ¿Así? Sí, seguro que habíamos acordado no interferir en la vida privada del otro después de casarnos. Y no es que esté en contra de que él salga a beber, simplemente es frustrante cuando él va. Salgo sin ninguna comunicación. Llego a casa antes que él, así que cocino y espero. Hay un horario habitual en el que llega a casa e incluso preparo el baño, así que desearía que al menos me llamara si me avisas. Haría algo rápido para comer. Y tomar un baño después de terminar las tareas del hogar. Solo un simple mensaje sería suficiente. He mencionado esto varias veces, pero a mi esposo no pareció importarle en absoluto. Tal vez no, porque no cocina ni hace tareas domésticas. Él mismo. Y luego su personalidad cambia cuando bebe. Por eso no pude decir mucho. Oye, el señor de la casa ha regresado, bienvenido de nuevo. O hola, lo siento, parece que se emborrachó bastante, perdón por las molestias. Gracias por traerlo a casa alrededor de la medianoche. Ese día, compañero de trabajo trajo a mi esposo a casa con el que había estado bebiendo. Estaba tan borracho que no podía caminar por sí solo. No pude evitar sentirme frustrado porque, siendo adulto, no conocía sus propios límites al beber desde entonces. Estaba borracho diciéndole que cualquier cosa sería inútil. Le agradecí al compañero de trabajo que lo a casa y llevó a mi esposo a la cama. Se quedó dormido de inmediato y alrededor del mediodía del día siguiente, les dieron algún medicamento para qué, obviamente, para la resaca. ¿Por qué? Tengo que deletrearlo, deberías haberlo preparado sabiendo que fui a beber. Lo siento, iré a comprar un poco ahora mismo, hazlo rápido y en 10 minutos, ¿qué cree que soy? Suspiré, pero fui a la farmacia cercana en bicicleta sin un queja. Ya era invierno y solo andar en bicicleta hizo que mi piel de la cara y mis manos se secaran dolorosamente. Si iba a beber, debería comprar su medicamento de antemano. ¿Por qué tengo que hacer esto cuando fui? ¿Comprarlo?
Sentí enojo hacia mi marido burbujeando por dentro. Estoy en casa, tengo el medicamento, te tomaste tu tiempo, eres lento en todo, por eso solo puedes ser un empleado de oficina. A pesar de que hice todo lo posible para comprarlo, ni una sola palabra de agradecimiento puede, ni siquiera dije gracias. Estaba realmente consternado, pero no. Como si esperara nada de mi esposo. Bueno, alguien que está acostumbrado a mandar a la gente probablemente no tiene gratitud en su vocabulario, así que ni siquiera puede decir gracias. Bueno, no es mi problema. Mientras se quejaba, mi esposo me quitó el medicamento, se lo tragó, se cambió de ropa y luego salió de la casa. Nuevamente era su día libre, así que puede hacer lo que quiera, pero desearía que me ayudara un poco con las tareas del hogar. Me encargo de todo durante los días de semana, así que no le vendría mal ayudar los fines de semana, aunque sea solo un día, ya sea sábado o domingo, pero desde que mi esposo nunca ha ayudado con las tareas del hogar, siendo la persona tímida que soy. Quería un hombre que pudiera tomar la iniciativa inicialmente, pero ahora que lo pienso es simplemente egoísta y menosprecia a los demás. Me estaba cansando estos días, pero de repente un día podemos hablar. Tengo algo importante que decirte. Algo importante es el trabajo. No, se trata de mi enfermedad. Últimamente me he sentido mal y he tenido problemas para respirar incluso mientras trabajo, así que fui al médico y me encontraron una enfermedad. Estás bromeando, ¿verdad? Me sorprendió la revelación de mi esposo, ya que siempre pensé de él como alguien fuerte que rara vez se resfriaba. Esposo tenía una enfermedad, nunca lo imaginé ni mostró ningún signo. Sin embargo, según él, la enfermedad está bastante avanzada y necesita un trasplante de órgano lo antes posible. Debemos buscarlo. Un donante, así que no es inmediato, pero la situación parece bastante grave, por lo que no es necesario que te hospitalicen. Me dieron algunos medicamentos, así. Debería estar bien por un tiempo, pero necesito un donante, así que necesito que vayas al hospital en este momento. Fin de semana para una prueba. Si eres compatible necesitaré que seas el donante. Cuando mi esposo me dijo que algo muy dentro de mí dio un vuelco, por supuesto, si había algo que pudiera hacer por mí. Quería extender todo el ayuda, podría, después de todo, de eso se trata el matrimonio. Sin embargo, si es posible, no quería donar un órgano. Una razón fue que mi esposo no me había tratado con el respeto y el cuidado que una esposa merece. Parecía solo una herramienta para ser utilizada a su conveniencia, la única. Que me sentí apreciado como lo fue su esposa durante el primer mes de nuestro matrimonio. Además tenía miedo de someterme a una cirugía, por supuesto, enfrentarme a alguien que necesitaba un donante y decir que tengo miedo de que la cirugía no debería realmente sería una excusa ser mentalmente frágil. Entendí lo que había que hacer, pero no atreví a tomar esa decisión. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Fue una coincidencia. Podemos programar la cirugía para un día que funcione para usted. Me tomé un día libre. Trabajar al día siguiente para ir a hacerme la prueba en el hospital. No le había dicho a mi esposo, pero el resultado fue compatible. Podría salvarle la vida. Mi esposo, ese fue el resultado. No importa cuánto mi esposo no me apreciara, él seguía siendo mi pareja. Con quien me había casado. Por supuesto la cirugía me asustó, pero resolví donar mi órgano para mi esposo. Sin embargo ese día ella deberíamos tomar el auto hoy o ir a tu casa. Vamos a un hotel. En camino de regreso del hospital vi a mi esposo caminando de la mano con una joven que en el mundo era ella. Estaba vestida con ropa reveladora y creo que era más de 10 años menor que mi esposo. No parecía alguien de su trabajo. ¿Podría ser una aventura en verdad? Mi esposo solía llegar a casa en la noche, pero pensé que era solo porque estaba bebiendo con sus colegas. Sin embargo, ¿realmente pasaba esas noches divirtiéndose con una amante? Allí estaba justo frente a mis ojos caminando de la mano con una mujer más joven. Esto fue increíble y una completa traición para mí. Mi cabeza se quedó en blanco y estaba en total, pero mi esposo se fue sin siquiera darse cuenta de mi estado. Respiré profundamente. De alguna manera logré calmarme y me fui a casa. Esa noche cuando mi esposo regresó, lo enfrenté con una mirada furiosa. Te vi caminando con una mujer joven. ¿De qué se trata? Oh, viste que sí, lo hice. Traicionarme así es lo bajo. ¿Cómo pudiste hacer algo tan horrible?
¿Qué te crees que eres? ¿Crees que eres? Se supone que el matrimonio de una mujer tan maravillosa debe ser apoyado por el hombre y en el momento en que una mujer deja de ser mujer, se desmorona. Los hombres siempre quieren mujeres jóvenes y atractivas. ¿De qué está hablando? Hay manera de que el matrimonio pueda desmoronarse por razones tan egoístas, al parecer. Como si mi esposo estuviera tratando de justificar su engaño, nunca lo perdonaré. Él me ha estado usando todo este tiempo probablemente porque ya no me ve como su esposa. Mis sospechas eran correctas. Para él no soy nada significativo, solo una existencia conveniente. Paga la vida, gastos y se encarga de la casa y las comidas. ¿Cómo se atreve a menospreciar a las personas? No vas a hacer algo como esto y no serás responsable de ello, ¿verdad? Sí. Tal vez no sea necesaria una bruja menopáusica como tú. Si me divorcio de ti, disculpa. Yo lo he estado pensando por tiempo. No puedes quedar embarazada y como mujer estás terminada. Pareces una anciana y eres absolutamente poco atractiva, así que he querido dejarte. Por eso te engañé y me sentí atraído por una mujer más joven. Es obvio, ¿cierto? Esto es ridículo. ¿Qué cree él que es el matrimonio? Nunca pensé que me menospreciara hasta tal punto, pero decirlo tan claramente, me sentí aliviado de que estuviera enfermo y fuera mi pareja a quien tenía casado. Pensé que podría tener algunos sentimientos encontrados, pero ahora lo he dejado ir por completo. Él quiere el divorcio, entonces con mucho gusto lo concedo, pero que esto quede claro. Nunca perdonaré lo que ha hecho. Si quieres el divorcio, te daré. Te lo digo, pero no me molestes más, será mejor que no vuelvas rogando por volver a casarme. Estoy cortando todos los lazos contigo, entendí. Dije eso y le pedí que firmara los papeles del divorcio. El divorcio finalizó rápidamente y como el contrato de arrendamiento del apartamento estaba vigente. Nombre de mi exmarido, lo dejé y vida juntos terminó. Luego comencé a prepararme para los reclamos de pensión alimenticia y lo contacté un mes después. No quería hablar con él directamente, así que le pedí al abogado que me ayudó con los reclamos de pensión alimenticia que se comunicara con él, pero esa noche mi exmarido me llamó varias veces. No quería hablar con persona ni escuchar su voz, pero pensé que debía revelar todos mis sentimientos y decidí levantar el teléfono. Oye, ¿qué quieres decir con que eras el donante de órganos? Eso fue lo primero que dijo mi exmarido. No le había dicho en el momento de nuestro divorcio, pero el día que me enteré de su aventura fue él. Que descubrí que podría donarle un órgano si lo hubiera hecho. No sabía nada del asunto en ese momento. Sin saberlo, habría donado un órgano a un traidor. Pensé que Dios debía estar cuidándome y decidí entonces que no había manera de donarle un órgano, por supuesto, sin decírselo. Cualquier cosa era una opción, pero esta era forma de venganza mientras tú te divertías con una mujer más joven. Estaba muy preocupado por ti y pasé por las pruebas de donación de órganos. Resulta que soy compatible, pero no tengo intención de ayudar. Traidor, no digas que si no donas tendré que empezar a buscar de nuevo, por favor. Entonces dime qué gano con esto. Veo ningún beneficio en donar un órgano. Puede parecer cruel, pero no estaba dispuesto a hacerlo. Sacrificar mi cuerpo para ayudar a mi exmarido, ni siquiera si hubiera beneficios, incluso si hubiera habido alguna ventaja, no me atrevía a extenderle una mano a mi exmarido. Las heridas emocionales que mi exmarido me infligió eran profundas y quería entendiera que pensé que debía donar un órgano porque era tu esposa, pero ¿quién traicionó a quién? Seguro, pero esa es una historia diferente. Solo tu cooperación podría salvar una vida preciosa. La vida es igual. Creo que no hay diferencia en el peso de las vidas. Y todos tienen el mismo valor, pero no podía ver a monstruo, esta masa de deseos como persona. Incluso si al final no se encontrara ningún donante, así sería, solo sería lo que él merecía por lo que hizo todo esto. Tiempo, eso es todo en lo que puedo pensar. No siento pena por él si su enfermedad empeora, él puede lidiar con ella él mismo si tú mejoras. Te dejan libre. Simplemente habrá más mujeres que sufrirán como yo. Tal vez sea mejor si tú nunca te curarás. ¿Qué clase de cosa es esa de decirle a una persona enferma que yo no te importo? Entonces, ¿por qué debería preocuparme por ti como una persona enferma? ¿No ves la contradicción en lo que estás diciendo?
Eres el que dice tonterías. ¿Qué crees que es la vida humana? Tengo más moral que tú, pero incluso lo niego, no quiero ayudarte, además, soy un extraño para ti ahora que mi exmarido se dio cuenta de que no tenía intención de hacerlo. Al donar, pareció desplomarse y empezó a emitir gemidos, qué lástima que no sentí un poco de simpatía por él y solo quería terminar la llamada rápidamente. Es que todo, y creo que el abogado se ha puesto en contacto con usted sobre la pensión alimenticia, asegúrese de transferir. Bueno, eso es una locura, tanto dinero, no es ninguna locura, tú fuiste quien dijo que querías ahorrar, así que querías que yo. Todos los gastos de manutención, pero luego resulta que solo estabas desperdiciando dinero con tu amante, ¿crees que está bien? Esto se reveló durante el divorcio, pero los ahorros que pensé que dividiríamos y que mi exmarido afirmaba que tenía eran casi inexistentes ya que yo pagaba todos los gastos de manutención. Tenía derecho a la mitad de ahorros, sin embargo, él no tenía ninguno porque lo gastó todo en sus escapadas, estaba claro que me había estado traicionando desde el comienzo de nuestro matrimonio. Me aseguraré de obtener el dinero que merezco. No tengo dinero y además tengo muchos gastos por venir al mudarme. Pagándome a mí y a tus facturas médicas. ¿Cómo manejarás todo eso si entiendes, entonces, por qué hiciste tal reclamo? Porque así es como asumes la responsabilidad como adulto en la sociedad después de más de una década en la fuerza laboral, ¿no lo sabes? Un sentido común tan básico. Estoy tan consternado que me quedo sin palabras. Es sentido común. Además, si no pagas, haré. Mi abogado lo lleve a la corte. Si estás preparado para eso, adelante, mi exmarido. Debo saber que está 100% equivocado, pero probablemente espera de alguna manera hacerme reconsiderar sabiendo que estará en verdaderos problemas si las cosas continúan, ya que no hay señales de remordimiento. Si hubiera siquiera una pizca de arrepentimiento, podría haber habido espacio para. Pero parece que las personas que traicionan a otros siempre continuarán haciéndolo, así que espera un minuto, eso simplemente no está bien, si lo haces, te arrepentirás más tarde, definitivamente tendrás días de arrepentimiento absoluto, así que, no importa cómo intentes persuadirme. Mi decisión no cambiará, pero poco a poco me estaba irritando más la actitud de exmarido. Seguro que debe estar sorprendido de que yo fuera el donante de órganos y en el fondo se arrepiente de sus decisiones, pero si se arrepiente, ¿por qué no disculparse es una opción? Sincera disculpa antes de poner excusas y decir tonterías, ¿no debería ser eso lo primero que debería hacer sin disculparse? Todo lo que me te arrepentirás de esto. ¿Cree que amenazarme me hará donar un órgano con tal carácter? No es de extrañar. Nadie se acercará para ayudarlo a ver que es porque solo piensas en ti mismo que nadie quiere ayudarte. No crees que hayas hecho nada malo. ¿Qué pasaría si fueras un poco más reflexivo sobre lo que has? Al menos podrías disculparte, ¿verdad? Te pregunto si te arrepientes de lo que me hiciste. Por supuesto, lo siento por la donación de órganos. Te disculpas independientemente de la donación de órganos. En ese momento te disculpas. Me estás pidiendo que done mis órganos, estás bromeando, deja de bromear, no importa lo que dije, era inútil, tal. Fui un tonto al tener siquiera una pizca de expectativa, esperar que una persona así reflexione sobre sus acciones es feudal, por eso elegí no darle otra oportunidad, sino divorciarme de él y hacerle pagar la pensión alimenticia. Ya me cansé de seguir con él. Es una pérdida de tiempo y decidí ponerle fin. No sé qué harás aquí en adelante, pero nunca te ayudaré. Solo tenga eso en cuenta, no importa la situación, mi postura no cambiará y sobre la pensión alimenticia, si no puede pagar, haré que el abogado lo lleve a la corte. Terminé la llamada, solo con eso de ahí en adelante dejé todas las comunicaciones al abogado, así que no dije nada directamente, pero definitivamente estaba viviendo una vida miserable. De hecho, dejó su trabajo debido a una enfermedad relacionada con el estrés. El estrés lo causó. Sí, estaba aterrorizado de no encontrar a alguien que donara un órgano, por supuesto que no. No parece que su vida esté en peligro inmediato, pero el estrés excesivo lo hizo.
Me sorprendió que un personaje tan desvergonzado pudiera sentir estrés. Si pudiera sentir estrés, debería haber sido más considerado con mis sentimientos para poder entender cómo se siente. Ser engañado o utilizado como una herramienta y cuánto estrés eso puede causar, incluso si él entendiera, dudo que hubiera cambiado algo, pero pagaste bien la pensión alimenticia, como se arregló, era una suma considerable, debe haber pedido prestado. Pidió prestado sí, parece que pidió prestado una cantidad significativa de Consumer Finance y lo usó para pagar, pero ahora no puede pagarlo y ha estado contactando a todos sus conocidos para pedir ayuda. Incluso intentó contactarme, pero lo ignoré, tú lo ignoraste después de todo. Mi querido amigo, usándote y traicionándote de esa manera. Se lo merece, no solo no recibe ayuda de sus amigos, sino que ahora también está luchando contra la soledad además de su enfermedad. Bueno, esta situación es totalmente suya y creo que es una dura lección aprendida si ni siquiera puede entender cuán despreciables fueron sus acciones y problemas me causó, entonces como persona ha terminado y probablemente por eso nadie se acerca para ayudarlo, pero tal vez su pareja lo haría. Quédate a su lado como una única fuente de consuelo, no, ya se han separado, realmente, sí, no has oído que esa persona fue solo después de su dinero, parece que se mudó a otro hombre. Honestamente, me sorprendió que incluso su pareja lo hubiera dejado. Pero pensándolo bien, tiene sentido que mi exmarido gastara la mayor parte de sus ganancias en su pareja, lo que significa que estaba gastando decenas de miles de dólares al mes en ella para una pareja, que alguien gastara tanto dinero en ellos. Mes no es más que un mark fácil, pero una vez que se dio cuenta de que no podía exprimirle más, desapareció al verlo tratado de esta manera, me hizo preguntarme si terminaría desconfiando de la gente, pero si lo hizo al final, todo es culpa suya, ya que usó. Y me engañó durante tanto tiempo sí. Engañan y se usan a sí mismo, difícilmente puede quejarse, ha hecho lo mismo, así es, bueno, no sabemos qué pasará con él a partir de aquí, pero de todos modos no es asunto nuestro. Tienes razón al pensar. Hablar de mi exmarido no tiene sentido. Me he olvidado por completo de él y estoy disfrutando de mi vida como oficinista. Mi salario sigue siendo bajo y no es exactamente un trabajo satisfactorio, pero ser necesitado y apreciado por mis compañeros de trabajo me hace sentir así. Es bueno hacer este trabajo. Todavía pienso en la situación de la donación de órganos de vez en cuando, incluso considerando todo lo que hizo mi exmarido, siempre habrá que critiquen moralmente mi decisión de rechazar la donación de órganos. Se podría argumentar que mi elección fue incorrecta. Pero todo es el resultado de las decisiones que tomó y no me arrepiento de las mías, cualquier sufrimiento que padezca de ahora en adelante no es de mi incumbencia, déjelo continuar sufriendo por sus pecados, así es como veo, ya que su matrimonio de expiación no es solo sobre el papeleo, es una declaración de intenciones de apoyarnos y ayudarnos mutuamente sin importar nada, pero alguien que traiciona fácilmente ese compromiso eventualmente será traicionado y lo que ha hecho seguramente regresará a él para evitar volverse como mi exmarido. Planeo seguir valorando a las personas. Consecuencia.